Mi nombre es María Rosa Huequín, soy inmigrante libanesa. Hemos llegado con mis hermanos y mis padres a la Argentina en noviembre del año 1943. Yo tenía 6 años y mi hermano mayor tenía 12 y después los otros de 2 en 2, cada 2 años, 5 hermanos. Y es un placer para mí poder hablar del Líbano, a pesar de haber sido tan pequeña cuando vine. Y quisiera transmitirles todos mis sentimientos, digamos, del país que dejé, obligada por las circunstancias, y bueno, y no me quejo de la Argentina porque nos han tratado muy bien, pero uno ha dejado atrás a sus abuelos, a sus tíos, primos. Yo originariamente soy de Ras Baalbek, que está a unos 300 kilómetros de Beirut, al norte del Líbano. Y mis abuelos eran agricultores y también comerciantes. Ellos se manejaban, digamos, eran sembradores de árboles como del olivo, de la nuez, y generalmente, primero mi padre me contó que eran camellos que andaban ellos, y después ya en mulas. Pero ha sido muy, muy difícil la vida de mi padre, porque él tenía que despertarse bien temprano y ahí hace muchísimo frío, como 15 bajo cero, que ellos tenían que escurrir el techo para poder abrir la puerta. Después de 10 años, él tuvo un almacén de ramos generales y era muy cumplidor del horario. Y entonces abría a las 4 de la tarde y tenía que cerrar a las 8 porque era la época de Perón. Y él no se cansaba, estaba contentísimo. Y una vez le pregunto, papá, le digo, ¿no te cansa de estar tanto tiempo en el negocio que no sales de vacaciones? Hija, me dice, yo vivo de vacaciones. Para mí esto es un paraíso comparado con la vida que tenía al principio, a los 16, 17 años, en plena helada. Me sacudía a mi padre para que me levante, porque había que ir con los postes sobre los camellos para venderlo en los límites de Ras Baalbek. Y les vendían a los musulmanes, les vendían a los turcos, a pesar del dolor de todos nosotros. Él y mi hermano mayor son los que más querían venir a la Argentina. Los demás, nosotros todos, muy, muy tímidos, muy sufridos por el hecho de ir a otro país desconocido, lejano, y yo nunca pude volver a ver. Una sola de mis hermanas pudo volver. Ni mis padres ni mis tíos volvieron, ninguno de ellos volvió al Pago. Se afincaron como barraqueros, y entonces dejaron de su patria y nunca volvieron, se casaron con parientes aquí en Argentina y formaron sus familias. Uno en Buenos Aires, los otros 4 quedaron aquí en Santiago del Estero. Los familiares, los que podían viajar a Beirut, nos despidieron y nosotros estuvimos
bueno, llorando todos, porque bien es cierto, el barco era bueno, pero era desde ese lugar que salimos, de ese puerto, salimos en un barco italiano primero, que estaba lleno de italianos. Y uno de mis hermanos, bueno, nosotros no estábamos acostumbrados a las pastas, los fideos, tallarines, todos los días era un fideo distinto. Era una cosa que, por suerte, mi madre había llevado unas porciones de trigo, había traído, llevaba nueces, llevaba almendras, todas esas cosas que uno podía cargar, huevo hervido. Y bueno, cosas por el estilo. Demoramos 10 días para llegar a Nápoles y ahí desembarcaron los italianos. Tardamos 10 días en el barco porque, bueno, había que cruzar el Mediterráneo y llegar a Italia. Entonces, primero, claro, nos bajaron unos días en Nápoles y allí desembarcaron los italianos y nosotros subieron otras personas que querían ir a la Argentina y a Brasil también. Bueno, así que la travesía, le cuento algo, yo siempre estábamos en la planta baja, digamos, del barco, porque era de segunda, digamos, en esa época. Y yo estaba cerca de mi madre, era la hija menor, y bueno, así que refugiaba, pero dentro de todo eso, las pocas veces que podíamos subir a mirar el barco, vimos cómo aparecían así como saltaban unos peces enormes, parece que eran tiburones, porque hacían así, saltaban en el agua y aparecían de nuevo en las cabezas y volvían a sumergirse, ballenas, y bueno, eso era el océano, digamos. Y bueno, así que la travesía, la más peligrosa de lo que me han contado, pero no recuerdo muy bien, antes de entrar a Europa, tuvimos que cruzar el estrecho de Gibraltar, que estaba entre España y digamos, África. Ahí hacían unas fiestas muy hermosas y no sabíamos bien por qué era esa fiesta, y nos han sorprendido con la fiesta. Y entonces después supimos que había muchos peñascos en el mar Mediterráneo que entrábamos, y era posible que choque el barco esos peñascos, y entonces distraían a la gente por medio de la música. Como decía, lleno de, digamos, de comidas italianas. Cuando llegamos a la Argentina, a Buenos Aires, uno de mis tíos le pregunta a mi hermano mayor que yo, dice, Alfredo, le dice, ¿te gustan los tallarines? Hacía la cabeza para atrás, así como diciendo, no queríamos saber nada de italiano, de comida italiana, porque todos los días nos cambiaban un fideo detrás de otro y así, nos tenían mal. Y bueno, así que, y en Buenos Aires, como nosotros no teníamos idea de lo que era el español,
mi hermana mayor y mi hermano mayor, sí, se estudiaba francés y castellano en la primaria. Francés y árabe, digamos. Y en la secundaria ya aumentaban inglés también. Bueno, así que ellos algo sabían de la escritura, de todo eso, de cómo se escribía las letras en francés, como son igual que las nuestras. Entonces, algo han aprendido ellos, pero la que más se adaptó, digamos, a entrar en primer grado era yo, porque tenía 7 años ya. Había cumplido en diciembre, nosotros llegamos en noviembre, y en diciembre cumplí los 7 años, y en marzo ya entramos en primer grado, pero en Santiago del Estero. Bueno, en Buenos Aires se divertían con nosotros por la forma de hablar el árabe y de las travesuras de mi hermano más chico, que tenía 2 años y medio, y de todos los rulitos que uno tenía y de las cosas así que se presentaban, de la forma de hablar. Y ellos comenzaron muy sutilmente a enseñarnos el idioma. Por ejemplo, tocaban la mesa, mesa, decían. Y bueno, después silla, comer, tomar. Y bueno, así nos iban enseñando. En 2 meses y medio salimos con lo esencial del léxico argentino. Y cuando comenzamos en el país, en Santiago del Estero, cuando viajamos después en marzo, digamos, del año siguiente, viajamos a Santiago del Estero, donde vivían unos tíos nuestros, y le pusieron una estación de servicio a mi papá para que atienda un surtidor de nafta. Mi padre, sobre todo, quería que mi hermano mayor se encaminara con el trabajo, pero él se comenzó a entusiasmar con las bicicletas cuando vio que se hizo amigos. Cuando comenzamos a ir a la escuela, se hizo amigos de ahí de la primaria, y andaban en bicicleta, y él quería a toda costa andar en bicicleta. Y mi padre le dice: pero hijo, vos sos el mayor, vos tienes que ser la cabeza aquí, ayudarme a mí. Yo tuve la gracia de ser maestra normal nacional, y aprendí a andar en bicicleta, porque el trayecto, las calles no eran enripiadas, había muchos árboles, digamos, muy poco transitadas, todavía había carros, y los carros fúnebres, por ejemplo, eran tirados por 6 caballos. Era cada vez que pasaba un muerto, digamos, era una cosa impresionante el homenaje que se le hacía al difunto. La gente se tenía que parar, inclinarse y persignarse ante cualquier... Nosotros vivimos en la Avenida Libertad, que era la principal. De ahí se iba al cementerio de La Piedad. Bueno, el caso que uno iba viendo las costumbres de la Argentina, y después el folclore, el canto, y como dije, tuve la dicha de recibirme cuando tenía 18 años. Y pude aprender el inglés después con el sueldo que me daban. Yo aprendí el inglés también porque me gustaban mucho los idiomas. Y bueno, mis hermanos, todos, menos Carlos, que era el mayor,
terminamos la secundaria y mi hermana mayor a los 21 ya se casó y yo no, yo terminé de inglés, me recibí de profesora de inglés y me casé recién a los 28 años con un árabe también, pero que había venido, digamos, 12 años después de nosotros, y que conocía a nuestra familia en Ras Baalbek. Así que, y así formé mi familia con 5 hijos, y bueno, y ahora tengo varios nietos. En familia seguíamos hablando en árabe y venían muchos parientes a mi casa. Y la Sahra, o sea, la noche, ellos venían como a las 9:30 de la noche, venían a mi casa los tíos, los primos de mi papá, venían de visita porque mi mamá tenía el living con unas alfombras largas, tapizaban todo el living amplio y unos sillones alrededor. Ya cuando habían pasado varios años de lo que estuvimos. Y venían los parientes y mamá tostaba semillas de zapallo, las salaba y las tostaba maní, y eso les hacía café árabe. Así que era un trajín. Mi hermana mayor era la que más pagó el impacto, yo era menor. Originariamente mi nombre no era María Rosa. Nosotros llegamos en ese año 49, fines del 49, y mis tíos, ya cerca del 50, había una moratoria o algo, una dispensa para los padres que vivían en el campo, no habían anotado a sus hijos. Entonces aprovechó un tío Ayub, que estaba trabajando en política peronista, aprovechó la ocasión que era el centenario de la muerte de San Martín en el año 50 y nos hizo pasar como si fuera que hemos nacido en la Argentina. Pero para eso había que cambiar los nombres. Nos cambiaron a todos los nombres. Yo me llamaba Jaula. Y entonces mi tío dice, no, ¿cómo te va a poner Jaula? Aquí te van a decir Jaula. Entonces, él tenía una novia que se llamaba María Rosa y bueno, entonces te vas a llamar María Rosa. Bueno, a la que mi hermana mayor se llamaba Factoria y aquí le han puesto Victoria. A mi hermano Carlos se llamaba Karam, me han puesto Carlos. Bueno, eso es más o menos parecido. Y a mi hermano Jaibulo, todavía le dicen de apodo Jaibulo aquí en la Argentina, y le han puesto Rodolfo, nada que ver. Y el otro hermano, Rafat se llamaba, le han puesto, Rafat quiere decir, era carnaval, era nacido en carnaval, y le han puesto Alfredo. Así que ninguno ha tenido el mismo nombre que ellos. Me enamoré de este paisano que era Quelas. Él, bueno, él vivía en el Chaco, después se trasladó aquí a Santiago y pudimos formar una familia un poco alejada digamos, de donde estaban mis padres y mis hermanos. Todos se han afincado en la calle Libertad, mis hermanos.
Yo era la única que vivía en el barrio de los inmigrantes, mire qué casualidad. Y bueno, y pasó el tiempo y falleció mi esposo, y entonces digo, ¿qué voy a hacer ahora? Me dediqué a hacer coro, yoga, porque todos mis hijos se habían casado. Coro, yoga, estudié locutora y hace como 7 años me recibí de periodista también. Pero lo único que he llegado a ejercer ha sido de locutora, pero poco tiempo, porque estuve muchos años en la docencia. Estuve con 35 años como docente. Y me gusta mucho la poesía, pero últimamente esta pandemia como si fuera que me ha debilitado un poco. Entonces tengo que retomar mi iniciativa nuevamente para ver qué es lo que quiero, cómo puedo salir de todo digamos, de este daño que me ha hecho la pandemia. 8 años después que nosotros vinimos, falleció mi abuela en Líbano, la madre de mi papá, y vino un abuelo mío. Vino a los 83 años, viajó él en barco, vino a la Argentina y en el 58 y aquí lo recibieron. Hasta eso mi padre ya había dejado la estación de servicio y había pasado a una casa que empezó a trabajar en almacén de ramos generales, y nosotros le ayudábamos hasta que nos casamos. Yo a cada vez que en el Sirio hacían algún acto, siempre he querido destacar que yo agradezco a la Argentina por lo bien que nos ha tratado y porque admiro el idioma, que es muy elástico, muy fácil, el árabe. A nuestro padre no nos quería permitir hablar dentro del negocio, porque dice que la gente le hacía burla, nos hacía burla. Y como nosotros hemos sido dominados por los turcos, entonces mi papá, cuando le decían turco, él agarraba el látigo y les pegaba, porque ¿cómo? Uno ha escapado a gatas de los turcos para que le vengan a decir turco, porque aquí al árabe le dicen turco. No saben ellos que los turcos son millonarios, no emigran casi, nunca. Mi mamá tenía el apellido Antún y siguió con el mismo apellido, pero le cambiaron un poco, le reformaron el nombre. Bahshat era el nombre de ella, y aquí le decían Doña Valle. Y mi papá era Elías Joaquín, con W, Joaquín, y aquí nos pusieron Huequín. Entonces, era un problema a veces cuando escribíamos las cartas o todas esas cosas, porque tenía que escribir como ellos tenían que escribir en árabe para mandarle con algún viajero, que venía muy seguido los parientes a visitarnos del Líbano, y se quedaban 2 o 3 meses. Mi mamá tiene que atenderlo a todos. Quiero destacar que lo que caracteriza generalmente a los árabes son los refranes. Por ejemplo, hay distintos refranes, como por ejemplo, uno que dice, el dik el fasih
Mulbaida bisih. Quiere decir, el gallo, digamos, el gallo listo, desde el huevo ya cacarea, vaya, ya canta. Bueno, hay otro refrán que dice, el fair hasta bisub al yamal bi'abdo el calvo. El pobre, por más que suba al camello, lo va a morder el perro. Como diciendo que siempre tiene problemas en la vida. Pero ellos se destacan digamos, por los refranes. El canto es muy romántico y bueno, el baile también es movido. Ya baiti, ya baitati, betzakerli laibati, fikak bekol, fikak beshra, fikak berdermot, ijrayeti. Quiere decir, mi casa, mi casita. Aquí puedo, fikak, allí puedo, ishrab, puedo tomar, puedo comer y puedo estirar libremente mis piernas. Si había un pariente nuestro que cantaba ataba, o sea, expresiones así románticas que prolongan las palabras. Asla usasla alaikun, ana mabsuta kun makun, begder ehki makun, ul kil baddoyeta min albi. Kunu mabsuta yala y kun makun. Masaleme. Mi nombre es Terbe Mamán. Yo nací en Marruecos, exactamente en el norte, en la ciudad de Tetuán, en época aún del protectorado español. A los 20 años decidí venir a la Argentina con la misión de estudiar una carrera, porque toda mi formación de bachiller fue en Marruecos y quería seguir estudiando. En ese momento lo que yo quería estudiar no había en Marruecos, estaba recién formándose el país como independiente y tenía que salir, ir a Europa o venir acá donde tenía familia. Quiero contar que mi vida en Marruecos fue muy, pero muy feliz. Tengo recuerdos hermosos porque vivíamos en una ciudad pequeña, pero donde convivíamos además las tres religiones en perfecta armonía. Cada uno en lo suyo, pero en armonía total. Además, teníamos la bendición de una playa muy cerca, a 10 kilómetros, que podíamos disfrutar 6 meses al año. Yo me iba a estudiar, a preparar mis exámenes, me iba a la playa, por ejemplo. También estudié en Tánger, en la ciudad de Tánger, donde culminé mi bachiller, que en ese momento no teníamos la posibilidad de hacerlo en Tetuán. Es otra ciudad que amo, también con muy bellos recuerdos. Y siempre que puedo volver, lo hago a menudo porque es reencontrarme con mis afectos, con mis lugares. Llevo a mis hijos, llevo a mis nietos, a todos para que conozcan mi historia. Es una historia muy linda, la verdad. Vine plena. Además, vine también con una formación previa en el arte. Tuve un profesor español, Diego Gámez, que era maravilloso, un pintor, y él me inició en la pintura. Y acá retomé años después, no enseguida, porque la crianza de los hijos requería más presencia mía y el trabajo, pero actualmente es a lo que me dedico, a pintar, y sobre todo a pintar mucho sobre los recuerdos de Marruecos. Escenas familiares,
lugares y personajes y sobre todo ceremonias. Las ceremonias, sobre todo la de novia, la de casamiento antiguo, que es una joyita que tenemos los marroquíes, tanto los árabes como los judíos. Tenemos una ceremonia bellísima, bellísima, que no sé, creo que no hay paralelo en otro lugar. Y a eso es a lo que me gusta dedicarme. Y actualmente que estoy jubilada, que no trabajo más, con más razón. Y recuerdo una anécdota, ¿no? Mi hijo ha viajado mucho por todo el mundo. Y la vez que lo llevé a mi hijo y a mi hija, caminaban por las pequeñas calles de Tetuán, porque tenemos que decir, comparado con Buenos Aires, que son calles pequeñas, caminaba con la boca abierta y decía, es el mejor viaje de mi vida. Y la verdad, digo yo, bueno, y mi hija cuando fue a la escuela mía, que vio las montañas que se ven a través de la ventana, que vio después el mar, dice, mamá, ¿cómo te fuiste de acá? No lo podía creer. Bueno, mis padres, ambos, no, mi mamá nació en Brasil, mi papá en Tetuán. Sucede que en épocas anteriores muchos jóvenes se iban a Brasil en la época del caucho, de la borracha. Ese fue el caso de mi abuelo, que se fue muy jovencito a trabajar en la borracha. Cuando fue mozo, cuando tuvo un buen pasar, vino a Tetuán a buscar esposa, como era costumbre en esa época. Se llevó a mi abuela y durante el periodo de años que siguió viviendo en Canutama, en un pueblito del Amazonas, de ahí cercano a Manaos, allí nació mi mamá. Y así que tengo nacionalidad brasilera también, entre otras cosas. Después, mis otros abuelos, todos oriundos de Tetuán, pero originariamente, si vamos mucho más atrás, el apellido Ben Mamán es de origen de Galicia, de la provincia de Orense. Exactamente, ahí creo que hay una aldea o algo, Meamán, algo así, y de acuerdo a un libro que está editado en España, es el origen del apellido mío. Después, bueno, mi papá tuvo siempre negocio de telas, como no. Éramos 5 hermanos. Íbamos a la Alianza Israelita Universal, que era una escuela fundada por el barón de Rothschild de Francia para varios países, para ayudar a la gente a salir de la ignorancia, porque en épocas anteriores, época de mis abuelos, estudiaban solo los hombres, las mujeres no tenían acceso a la educación. Y el barón de Rothschild cambió la historia y la primera escuela justamente se fundó en Tetuán. Las hubo o las hay en la cuenca del Mediterráneo, creo que en muchísimos países. Le debo todo, le debo mucho, porque fue una educación maravillosa, con bachiller otorgado por la Sorbonne. Y además, la cantidad, porque además aprendíamos 2 idiomas extranjeros, el español como idioma extranjero, que nos resultaba muy fácil porque lo teníamos incorporado por los españoles, el inglés, el hebreo, porque también tenía educación judía, y cuando a partir del momento del protectorado, que terminó el protectorado, el árabe. Así que 5 idiomas, todos juntos. Cuando terminó el protectorado, vino una época incierta donde todavía el país estaba un poco desorganizado. Los españoles todos volvieron a España, entonces faltaba trabajo, faltaba un poco de qué va a pasar, qué hacemos ahora con los jóvenes. Entonces hubo una gran migración de jóvenes nuevamente. Después de la oleada de mi abuelo, los nietos volvieron a migrar y en su mayoría de la ciudad de Tetuán
migraban por una cuestión idiomática a países de habla hispana, en este caso a Latinoamérica y especialmente a Venezuela, que en ese momento pasaba por un buen momento, su época de oro, ¿no?, del petróleo, y mis hermanos decidieron ir para allá, jovencitos. Yo en realidad, mi intención era seguir estudiando, me gustaba muchísimo estudiar. Quería estudiar psicología, bellas artes, y eran carreras que solamente yendo a Europa podía seguir, para lo cual no tenía presupuesto, no tenía beca, pero mi beca estaba acá. Tenía a la hermana de mi mamá que vivía acá y que me dijo, acá está tu beca, vas a la universidad y vivís conmigo. Y así hice, por eso decidí venirme, con la intención de, cuando terminara mis estudios, reunirme con mis hermanos y con mis padres, que fueron también llevados por ello a Venezuela. Pero bueno, la historia hizo que conociera a la persona con la que me casé, el padre de mis hijos, y ya me quedé. Y ahora mismo estoy muy feliz de estar también en la Argentina. Fui muy seguido a Venezuela a visitar, ahora no tanto, pero también tengo toda mi generación de mis amigos, mis compañeros de clase, prácticamente están o en Caracas o en Israel también, y algunos en España. También en Madrid han habido varias familias. Bueno, acá me sucedió cuando llegué algo curioso que el destino quiso, ¿no? Yo sobre todo quería estudiar Bellas Artes y mis padres me decían, ¿te parece? ¿Vas a poder vivir de eso? Y bueno, no sé, la psicología me gustaba mucho también, entonces decidí estudiar psicología. Cuando saqué el pasaje, me lo vendió una amiga, me dice, mira, si vas a estudiar, ten en cuenta que los estudiantes tienen un 25% de descuento en el boleto. Eso sí, cuando llegue me tenés que mandar el certificado de estudio antes de los 3 meses para reembolsártelo. Bueno, llegué al país de los trámites hasta que traduje los documentos, presenté un papel, presenté el otro, llegué tarde a la inscripción del semestre de la universidad. Y yo dije, bueno, para mí perder un 25% en esa época era mucho. Entonces vi una propaganda en la tele, último día, inscríbase ya, Escuela Panamericana de Arte. Bueno, ¿qué pierdo? Me anoté, mandé el certificado de estudio y recuperé mi plata. Bueno, a los 6 meses igual me anoté en la facultad, estudié 1 año y medio psicología, a la par que seguía en la Escuela Panamericana de Arte, porque ya lo había pagado, ya estaba. Pero tuve que suspender la facultad porque fue la época de los militares, donde, por supuesto, la primera facultad que cerraron fue esa, la de Filosofía y Letras, la Facultad de Pensamiento fue cerrada. Yo, por suerte, seguía en mi Escuela Panamericana de Arte. Y fue así como al final seguí con la Escuela de Arte, me dediqué a la decoración, porque me becaron allá mismo, seguí haciendo 2 años como ayudante y después empecé trabajando en una fábrica de muebles, diseñando muebles, yendo a medir, y a la par ya empezaba con la pintura, ¿no? Pero bueno, estuve haciendo siempre lo que me gustó. Tuve después un negocio de decoración, o sea que el destino hizo que fuera a parar a la meta que quería de un principio. Cuando llegué realmente yo no conocía a nadie. Mi tía con la que vivía, hermana de mi mamá, y con la que yo me había criado cuando pequeña, porque vivía mucho en la casa de mis abuelos, ella me introdujo a la comunidad marroquí, judeo-marroquí, que en ese momento, por entonces era Club Alianza.
en el Club Alianza, donde se celebraban reuniones, fiestas, bailes. Bueno, entonces ella me introdujo para conocer gente. Conocí algunas personas de mi edad con las que salía. Conocí también el templo de Jolita, que es el que ella frecuentaba, era una casa de familia, Jolita, que reunía en su casa a fieles, y después el templo de piedras, porque el de Jolita se cerró. Y fue justamente en el templo de piedra, en una celebración, donde conocí a mi esposo, que me lo presentaron. Y de ahí yo tenía ya previsto salir con una amiga para ir a bailar al Club Oriente, y él se prendió. Y bueno, y así fue como empecé la relación con mi esposo. Poco a poco fui conociendo gente, tanto de la facultad como del Club Alianza, y después con las relaciones de mi marido, ¿no? Por supuesto que se ampliaron las relaciones. No conozco a toda la comunidad, soy sincera, porque no nací acá, pero actualmente también frecuento el club de Asilva, y eso también me amplió un poquito el conocimiento. Tengo muchos amigos, además, de distintas comunidades, de la comunidad siria, porque mi nuera tiene origen sirio y marroquí, chicas de origen polaco, o sea, tengo un amplio espectro de amistades. Tengo 2 hijos, Salvador y Karina, y tengo 7 nietos, 6 varones que van de 22 a 17 años, y una sola nena que acaba de cumplir 14. Son maravillosos, maravillosos de verdad. Bueno, todas las abuelas decimos lo mismo, pero de verdad que lo son, y tengo debilidad con ellos. De hecho, hace 2 años, justo antes de la pandemia, al mayor de mi hija y al mayor de mi hijo, que además son de la misma edad, los llevé a Marruecos. Era algo... Quedaron fascinados, quieren volver. De verdad fue un viaje maravilloso. Ya los segundos, que también son de la misma edad, el segundo de mi hija y de mi hijo, dice que a ellos ahora les toca. Y si Dios quiere, trataré de hacerlo también. Ellos están muy bien, estudiando, algunos en Israel, otros acá, también buscando su futuro. Ya con 22 años, el mayor tiene muchas ambiciones también, muy lindos. Y ellos tienen grabado el legado marroquí. Inclusive el dialecto judeo-español, que es el que hablábamos paralelamente al español. Hablábamos español porque estábamos rodeados de españoles, pero teníamos la herencia del judeo-español, que era lo que hablaban los judíos antes del protectorado, porque habían traído el idioma español de España hace 500 años y lo fueron adaptando un poco, incorporando palabras árabes, incorporando palabras hebreas, conservando el español antiguo de la época del Quijote, y esa mezcla llamada jaquetía era lo que hablaban mis abuelos. Todos la conocíamos perfectamente, la usábamos un poco en broma, pero paralelamente al español. Hoy en día acá la sigo usando, mis nietos la conocen, mis hijos la conocen, también es un legado importante. Y les enseñaba francés de chiquito, les cantaba canciones en francés para también transmitirle mi herencia educativa. Todas las canciones francesas se las saben.
Mi nombre es Antonio Atenor, soy un expresidente de la Sirio-Libanesa de Salta. Tuve el honor de dirigir y conducir esta institución hace unos 10 años atrás más o menos. Y después, fueron sucediéndome otros presidentes más jóvenes que yo, que era la idea de incorporar a gente de más joven para entusiasmarlo a los más jóvenes, porque consideraba que los jóvenes atraen a jóvenes y no los viejos a los jóvenes, digo, por decirlo de alguna forma. Se logró en parte ese objetivo. También incorporamos a las mujeres que, estaban un poco relegadas de la institución, digamos, y mi intención era hacerla más dinámica y que participen en forma más efectiva las mujeres dentro de las decisiones y de lo que haga el club para la comunidad. Mi historia familiar empieza, digamos, en Tucumán. Nací en el año 51 en un ingenio en Tucumán, donde la mayoría de las personas que habitaban en la villa de ese ingenio eran muchos descendientes árabes, entre sirios y libaneses. Mis abuelos eran libaneses de la región del Moush, pero en sus documentos figuraban en Baabda, pero en realidad todavía tengo familia en el Moush, cerca del palacio de Beit Edin, del cual fui hace unos 11 años, y me encontré con un primo, del cual no tenía, fue muy de casualidad. Cuando dije mi apellido, salió una persona ahí del palacio de Beit Edin y me dijo, ¿quién es el de apellido ese? Y ahí me dijo, yo también soy de ahí, y había dos familias que eran el mismo apellido y eran hermanos entre los dos, o sea que sí o sí eran parientes. Así que hay fotos de un lado, fotos del otro, abrazos, fue pura casualidad. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la Asociación Libanesa de Tucumán. Mi padre fue presidente de la Asociación Libanesa. Después, por razones económicas, nos vinimos a vivir a Salta. Y después tuve el honor yo de presidir al tiempo esta institución, que realmente la llevo en mi corazón porque, siempre participé del trabajo, de todo lo que hizo la colectividad sirio-libanesa en Salta también. Así que me siento muy contento de haber estado presidiendo esta institución. Mis abuelos son, como te dije, eran libaneses. Ellos vinieron cuando, eran perseguidos por el Imperio Otomano, porque en esos años no existían como países, Siria, Líbano, Jordania, no existían, porque todo pertenecía al Imperio Otomano y venían generalmente perseguidos la parte de los cristianos, sobre todo, ¿no? Entonces, vinieron de allá, se radicaron acá. Mi abuelo conoció a mi abuela en Tucumán, se casaron, tuvieron 5 hijos varones, eran medio una especie de clan porque eran muy unidos entre los hermanos de mi padre. Eran ya era una exageración, digamos, el vínculo entre ellos, que se resolvían entre ellos 5 todo lo que les correspondía a la familia, y fueron muy unidos hasta el final de sus días, en el cual me queda uno solo nomás de mis tíos vivos, que entre todos los primos hermanos lo consideramos el jefe de la familia, digamos, porque, qué sé yo, por la edad, por el respeto, por la persona que es. Así que lo queremos enormemente entre todos los descendientes. A su vez nosotros también seguimos con esa misma historia que nos legaron ellos, digamos, entre todos los primos, hermanos, varones y mujeres, que hacemos todos los años un tipo de convención así entre los primos,
en algún lugar o en Tucumán o en Salta, y nos reunimos únicamente los primos hermanos, sin esposos, sin esposa, y la pasamos 3, 4 días que son maravillosos, digamos, compartiendo entre nosotros todas las experiencias, la historia de nuestros hijos, el vínculo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y entonces, entre ya no primos, sino los primos se siguen juntando. Entonces, para nosotros es hermoso ver que la familia sigue unida, sigue participando, sigue con el legado nuestro, sigue con el respeto hacia los mayores. Bueno, yo soy el mayor de los nietos, así que seguramente que en algún momento me tocará presidir la jefatura familiar, digamos, para continuar con la unión esa que tenemos entre toda la familia. Así que bueno, esperemos que eso continúe así, con nuestras tradiciones. Si bien es cierto, ya hay dentro de la familia esposas y esposos que no son de la colectividad, que nos parece también bastante bueno, digamos, la integración, digamos, con la comunidad, no solo con nuestra raza, sino con la comunidad en general. Así que bueno, nos parece que bastante bueno, pero siguiendo con nuestras costumbres, ¿no es cierto?, de formar una familia grande, que todo sea unión, que todo sea amor, que todo sea, digamos, algo que nos lleve hacia el futuro con lo mismo, ¿no? Así que en eso estamos. Bueno, con respecto al idioma, digamos, las tradiciones se siguen en todo lo que es la parte, digamos, de comida. Eso se continúa con la tradición, a pesar, digamos, de que, bueno, después mi madre era descendiente de españoles, mi esposa es descendiente de mezcla ya de italiano con españoles, pero seguimos con la parte culinaria, digamos, digamos, activa, que la seguimos teniendo presente. Nos gusta, no es que solo por mantener, sino porque nos gusta la comida árabe. Con respecto al idioma, mis abuelos se reunían, bueno, los abuelos, ellos consideraban, digamos, tanto la Asociación Libanesa como la Sociedad Civil Libanesa de Tucumán, la consideraban su casa, y era el lugar donde se hablaba en árabe, ¿no?, con todos los otros paisanos que habían venido de allá. Mi padre y mi tío hablaban ya muy poco, porque yo no sé si mis abuelos, ellos decían en algunos momentos que ellos no le debían nada a sus pagos, porque bueno, realmente era una dominación otomana y bueno, ellos estaban, digamos, no tenían todavía su nación como después de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, ya ahí sí empezaron a funcionar las naciones y empezaron a identificarse de acuerdo a la zona donde habían nacido, a qué país le pertenecían. Pero eso fue mucho después. Así que en un principio ellos decían que, bueno, que ellos se habían venido a Argentina y lo que tenían para agradecer era a la Argentina, porque pudieron hacer estudiar a sus hijos, prosperaron económicamente, nacieron los nietos. Entonces eran, digamos, no sé, digamos, para ellos, en su forma de pensar, si era necesario inculcarles o enseñarles el idioma árabe. Si bien es cierto, después con el tiempo y con el roce dentro de los respectivos clubes, fuimos aprendiendo algunas más palabras, más frases, que de las que nos enseñaron ellos. Lo aprendimos por otro lado, ¿no? Entonces no fue algo, digamos, prioritario en ellos en enseñarle el idioma. Yo lo lamento mucho que no hayan enseñado desde chico a hablar el árabe, ¿no es cierto? Sobre todo acá en el norte, digamos, en el caso mío, con la experiencia, nosotros éramos mayoristas de zapatillas y vendíamos en todo el norte, y la mayoría de los negocios eran árabes, y lo único que hacíamos era entrar, digamos, y saludarlos en árabe a los viejos inmigrantes, y se ponían muy contentos, digamos, con
con la presentación, digamos, que le hacíamos. Aparte que era un punto ya a favor para poder entablar una relación comercial que era importante también para nosotros. Pero sobre todo, la recepción, que cuando uno lo saludaba en árabe siempre me hace acordar una frase famosa, digamos, de la mayoría de los paisanos que hablaban medio cruzado, ¿no? Entonces, cuando uno se presentaba y lo saludaban en árabe o decía el apellido, entonces lo primero que decían era muy gracioso porque en su traba lengua decían, hijo de quién boché, ¿no? Entonces, ahí empezaba ya la parte de la relación familiar, amistad, y después al último era la parte comercial. La verdad que era muy, muy simpática la historia, muy, muy linda, y se relacionaba uno más con la paisanada en el interior de la provincia, que yo tuve la oportunidad de viajar muchos años con lo que era nuestro negocio y compartir mucho con todas esas personas, bueno, digamos que vinieron como inmigrantes de toda aquella parte. Así que bueno, realmente fue unos años muy lindos, pero después, bueno, ya eran personas mayores y fueron ya yéndose la mayoría, pero bueno, nos quedó algo un poco dentro de lo que es la cultura, el idioma, la comida, que bueno, compartimos con todo. Esa es la historia un poco de mi familia y la mía en persona. Sobre mi juventud, mi infancia, bueno, en mi infancia crecimos en una localidad que se llama Los Ralos, que había un ingenio azucarero que después se cerró en 1966, y mi abuela en esa época tenía un almacén de ramos generales, y bueno, ahí trabajaban, mi padre trabajaba en el ingenio como tesorero del ingenio, mis tíos trabajaban en el almacén junto con mi abuelo, y después del 66, bueno, nos fuimos a la ciudad de Tucumán. Ahí se abrió otro supermercado en Tucumán y se continuó la actividad. A todo esto, bueno, de jóvenes íbamos más a la Sociedad Sirio-Libanesa que a la Asociación Libanesa, porque bueno, la Sirio-Libanesa de Tucumán le ofrecía más actividad para los jóvenes, ¿no? En la parte, digamos, en lo que era ajedrez, natación, había varias actividades que, bueno, que para nosotros los jóvenes era más atractivo, digamos, ir a la sociedad sirio-libanesa. Bueno, pasó el tiempo y bueno, había una posibilidad de abrir una sucursal de nuestro negocio, digamos, que ya no era digamos, supermercado de comestibles, sino que había un vínculo con Panamericana de Plásticos en ese momento. Y decidimos abrir una sucursal acá en Salta de Panamericana de Plástico con el nombre nuestro, digamos. Y bueno, por esa razón, después de hacer mi servicio militar, después del año 76, que fue bastante bravo en Tucumán con el tema de la subversión, me tocó, digamos, participar, digamos, en mi participación en el ejército, en el Monte Tucumano, que fue una experiencia bastante fuerte. Y bueno, cuando terminé mi servicio militar, que me duró casi 17 meses, yo había tenido anterior ya una experiencia, porque fui cadete en el Liceo Militar, en Córdoba y en Santa Fe. Entonces, bueno, lo que ya teníamos institutos militares nos hicieron participar con mayor participación en el conflicto, digamos, en Tucumán. Cuando terminó eso, bueno, ya habían pasado prácticamente, perdí 2 años de universidad. Cuando volví a integrarme a la universidad, mis compañeros ya se habían recibido todos. Yo hice mi servicio militar con 23 años, y ya estaban todos mis compañeros recibidos y ya me sentían fuera de foco, digamos, entre la universidad. Entonces salió la posibilidad de venirme a Salta a vivir, y bueno, me vine y hicimos una sucursal en Salta, y bueno, ahí continuamos con nuestro negocio acá en Salta. Cuando llegué acá, bueno, no conocía a nadie, bueno, me empecé a vincular con la paisanada árabe, bueno, y creamos la amistad que hasta hoy sigo teniendo con la institución, sigo participando
de todas las actividades del club. Y bueno, me casé en Salta, tuve mis hijos en Salta, estudiaron, se recibieron, son profesionales. Bueno, así que le debo mucho a la provincia de Salta porque, bueno, pude crecer, hice crecer mi comercio, hice crecer a mis hijos, así que, bueno, la verdad que estoy muy satisfecho de todo lo que hice en mi vida. Con respecto a la actividad del club, cuando recibimos esta institución, que fue un grupo de socios y amigos que nos hicimos cargo y continuamos con un objetivo bien ya definido, ¿no? Este grupo empezó a trabajar ya hace como 16, 17 años. Después logramos que la provincia nos done un terreno en el camino al ESER, desde la Universidad de Salta yendo a San Lorenzo, nos dieron ahí 2 hectáreas de terreno y empezamos a construir un campo de deporte en el cual se hizo 2 canchas de fútbol, una cancha de tenis, un quincho para las actividades sociales, para los que quieran usar esa parte del club. Y lo fuimos desarrollando y ahora es un predio bastante importante en el cual le ofrecemos a los más jóvenes ciertas actividades para que ellos vayan desarrollando y lo vivan más al club y sigan participando, ¿no es cierto? Sigan viniendo a la institución y de esa forma darle continuidad a lo que es la parte dirigencial del club. Eso se hizo la verdad con bastante sacrificio, donde la comisión directiva se comprometió a continuar con todas las actividades y el desarrollo de ese predio. Acá en la sede, bueno, ya llegó a un límite, ya no se puede agregar más cosas por distintos motivos, ¿no? Uno, porque está muy céntrico, los estacionamientos se hacen un poco más difíciles, digamos, lo que es la superficie del club no da para agregar más cosas, entonces hay que desarrollar, digamos, un lugar donde se pueda participar más, donde se pueda hacer un salón de fiesta, un salón de actividades, algo para ofrecerle más no solo a la colectividad, sino a la comunidad de Salta en general, que es la idea de integrarlo al club, a toda la sociedad salteña. Eso es, digamos, lo más importante y, digamos, a donde queremos llegar, digamos, con el club y que es la idea de todo este grupo que empezó a trabajar ya hace unos cuantos años atrás. Eso fue obra de un ingeniero ya fallecido, digamos, el ingeniero Eduardo Batule, el cual el predio lleva el nombre de él por su compromiso y sus horas de trabajo dedicadas a ese predio para dejarlo en las condiciones en que en este momento están. Bueno, con respecto, digamos, a los credos, bueno, acá si bien es cierto la comisión directiva y en el club tenemos gente de todos los credos de allá de Medio Oriente. En particular, mis abuelos eran cristianos maronitas. Por lo general en el Líbano había muchos maronitas, romanos, que se siguió practicando, digamos, el catolicismo romano acá. Pero bueno, convivimos mucho con varios socios que son de origen islámico y otros ortodoxos, el cual nos integramos todos. Acá en el club no se habla de religión, sino se habla del compromiso con la institución, se trata de la convivencia, del deporte, de la parte social, en la cual nosotros estamos abocados en continuar con las relaciones, porque esto es un club social, no es otra cosa, social y cultural, entonces no mezclamos las cosas dentro del club. Cada uno con su religión, sus credos, por aparte que, bueno, se los respeta a todos por igual, porque todos tienen derecho a practicar, digamos, sus creencias, digamos, no discriminamos ni nada por el estilo, seguimos
con nuestra posición, digamos, de respetar todos los credos. Si bien es cierto, digamos, yo, por ejemplo, en el caso particular mío, mi hijo mayor me pidió si él podía bautizar a todos sus hijos en la iglesia ortodoxa. Le dije, ¿por qué no? Si a vos te parece que eso te gusta más, aparte, digamos, de la amistad personal que yo tengo con el padre Adolfo Barrio Nuevo, que para nosotros es una bellísima persona porque nos acompaña siempre acá en el club. Entonces le dije que sí. Entonces lo hablé al padre Adolfo y le digo, padre, vos podrías bautizarlo a mis hijos, a mis nietos. Y me dice, pero para mí sería un honor, dice, bautizarlo a tus nietos. Es más, a mi primera nieta, porque mi hijo le dijo, padre, quiero que la bautices, pero va a ser un honor para mí bautizarla a la nieta de Lalo Atenor. Pero mi hijo le dice, padre, ahí no termina la cuestión. Yo la quiero bautizar en el dique Cabra Corral. Entonces me dice, donde vos me digas yo voy a ir. Es más, fuimos al dique Cabra Corral, a la orilla del dique se montó un altar y la bautizó ahí. No hay, para mí, no hay diferencia, ¿no es cierto? De por sí, digamos, el bautismo, la comunión es válido para las dos iglesias, ¿no es cierto? Salvo la confirmación, que si uno quiere confirmarse para la ortodoxia o para el catolicismo romano, bueno, ya ahí dispone cada uno de qué es lo que quiere hacer. Pero con esto quiero decir que la convivencia dentro de las religiones acá en el club es excelente, excelente, excelente. Así que bueno, creo que con el tema religioso creo que estamos bastante contentos y conformes con lo que se está haciendo dentro del club. Bueno, con respecto a la cultura, yo me creé una obligación de viajar al Líbano para conocer el origen de mis abuelos. Bueno, tuve digamos, la oportunidad de viajar, conocer de dónde eran originarios mis abuelos. La verdad que muy emocionante. Él en su casa siempre nos habló de sus pagos. Nunca dijo yo era de tal país, porque bueno, como ya había explicado anteriormente, no existían los países todavía en ese momento. Pero sí nos habló mucho sobre sus actividades, qué es lo que hacían. Generalmente eran pastores, eran gente de campo, digamos, en esa época, digamos, toda la gente que vino de allá, bueno, no eran profesionales ni nada por el estilo, eran aldeanos, pertenecían a algunas tribus, bueno, algunos eran nómadas, otros no, pero digamos, nos enseñaron muchas cosas y tratamos nosotros de retransmitirle a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un poco de lo que nosotros hemos aprendido de ellos. Yo tuve la oportunidad de viajar dos veces a Medio Oriente y la verdad que lo aproveché muy bien. Conocí, digamos, el Líbano, conocí completo, entero, porque le dediqué un tiempo para recorrer todas las ciudades del Líbano. También fui a Siria, porque yo también tengo parientes sirios, porque vos sabés que cuando vinieron toda la inmigración árabe, empezaron a casarse entre sirios y libaneses, por eso la sociedad sirio-libanesa en todos lados, que digamos, una por el tema idioma, digamos, porque se sentían más cómodos, porque cuando escuchaban a alguien hablando en árabe no le preguntaban de dónde era, sino que ahí nomás se contactaban y ya por el solo hecho de tener el mismo idioma ya eran de la familia, ya eran tíos, porque se decían tío o primo y realmente no lo eran, pero por cuestión idiomática y de la zona de donde venían ya se consideraban parientes. Era muy simpática la relación entre estas personas. Y bueno, y nosotros continuamos con esa enseñanza, con esa
legado que nos dieron para transmitirle a nuestra descendencia también.